La familia Campos, icónica y omnipresente en el panorama mediático español, se ve sacudida por un cataclismo de proporciones bíblicas. Alejandra Rubio y Carlo Constancia, los protagonistas de una relación ya de por sí bajo el implacable ojo público, han dinamitado el universo del corazón con una noticia que eclipsa cualquier escándalo previo. Alejandra está de nuevo en estado de buena esperanza. No es solo un simple embarazo, es una bomba de relojería emocional y una declaración de intenciones que amenaza con pulverizar los cimientos de la estirpe Campos, poniendo al descubierto fisuras, desconfianzas y ambiciones ocultas que pocos se atrevían a siquiera susurrar. Este acontecimiento, lejos de ser un momento de íntima felicidad, ha detonado una vorágine incontrolable de reacciones, especulaciones y tensiones que ya resuenan con la fuerza de un seísmo en cada rincón de la crónica social. La repercusión es tal que el mero anuncio de la gestación ha desatado un vendaval de dimes y diretes, demostrando que la saga Campos no conoce límites cuando de dramas y exposición se trata. La revelación de que Alejandra aguarda su segundo vástago, que bajo circunstancias normales habría sido recibida con discreción y una oleada de dicha contenida, se ha transformado en un auténtico torbellino de imprevisibilidad y alboroto. El clan Campos, ya de por sí acostumbrado a vivir bajo los focos, se ha visto catapultado a una espiral de atención sin precedentes, donde cada gesto y cada suspiro de Alejandra y Carlos son diseccionados al milímetro. La sociedad, ávida de detalles y morbo, no ha tardado en emitir su veredicto, y el eco de las opiniones, tanto del círculo íntimo como del público en general, se ha propagado con la velocidad de la pólvora. Este episodio se desata en un instante de particular vulnerabilidad y efervescencia para Alejandra, quien se hallaba aún inmersa en la vorágine de escrutinio que generó su controvertido vínculo con Carlo Constancia. La coyuntura, lejos de apaciguar los ánimos, ha exacerbado una atmósfera ya cargada de expectativas y juicios previos. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. El estallido de esta inesperada novedad no podría haber coincidido con un periodo más delicado para la joven protagonista. Durante semanas previas, el persistente murmullo de una presunta desavenencia entre Alejandra y Carlo había saturado los espacios televisivos dedicados a la prensa del corazón, nutriendo la curiosidad de una audiencia que con perspicacia ya auguraba un conflicto latente. En medio de esta nebulosa de rumores y conjeturas, Alejandra comenzó a experimentar una serie de malestares físicos inusuales, episodios recurrentes de mareo, un agotamiento que parecía inquebrantable y una apatía generalizada que se manifestaba en su notable ausencia tanto de las pantallas como de sus perfiles digitales. Aunque la causa exacta de su dolencia permanecía envuelta en misterio, los síntomas eran demasiado evidentes para ser pasados por alto, generando un clima de inquietud entre sus allegados. Tras varios días sumida en la incertidumbre y resguardada en la más estricta reserva de su hogar, Alejandra tomó la determinación de realizarse una prueba de embarazo. El resultado, que la dejó completamente estupefacta, fue inequívocamente positivo. La noticia, aunque no correspondía a un proyecto de maternidad previamente buscado, tampoco fue objeto de rechazo categórico. Alejandra, abrumada por la magnitud del descubrimiento, se quebró en un llanto inconsolable. Las lágrimas brotaban por la inmensa sorpresa, por la incertidumbre que se cernía sobre su futuro inmediato y por el pavor de revivir la dolorosa experiencia y la intrusión pública que caracterizaron su primera gestación. Esta vez, el temor no se limitaba a las transformaciones personales que un nuevo hijo implicaría, sino que se magnificaba ante la perspectiva de la implacable exposición mediática y el inevitable juicio de la opinión pública, así como la previsible y ya experimentada reacción de su propia familia, que había enfrentado una profunda conmoción con su maternidad anterior. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. Carlo, el progenitor, no se encontraba en el domicilio familiar cuando Alejandra recibió la confirmación que lo cambiaría todo. Estaba en la casa de unos amigos cuando su teléfono vibró con un mensaje de Alejandra, cuya concisión solo aumentaba la carga de misterio. Tenemos que hablar, es importante. Al regresar al hogar, el silencio invadió la estancia, un mutismo cargado de expectativa. Alejandra no pronunció una palabra. En lugar de intentar una explicación verbal, simplemente le extendió el test de embarazo. Carlo lo examinó durante varios segundos con la mirada fija y un semblante pétreo, el rostro inescrutable, antes de levantar la vista hacia ella. Sus ojos se encontraron y en un tono apenas audible formuló una única pregunta, otra vez. No fue una manifestación de euforia desbordada ni un rechazo explícito, sino una expresión que combinaba una mezcla compleja de resignación ante lo inevitable y una honda sorpresa. Esta asombrosa revelación irrumpía en un periodo donde la dinámica entre la pareja ya se encontraba notablemente deteriorada. Desde hacía varias semanas,
La conexión entre Alejandra y Carlo distaba mucho de ser fluida. Una gélida distancia se había instaurado entre ellos, permeada por una palpable frialdad que no hacía más que alimentar las incipientes habladurías sobre una posible ruptura. Los murmullos de separación se habían propagado, convirtiéndose en el pan de cada día de los programas de Crónica Rosa, y la tensión entre ambos era casi tangible. A pesar de este panorama desolador y la evidente brecha que los separaba, Alejandra albergaba la secreta convicción de que este inesperado embarazo tenía el potencial de redefinir por completo su relación, de obrar un giro transformador que disiparía las sombras y reavivaría la chispa perdida. Para ella, la llegada de un nuevo ser significaba una oportunidad de reinicio, una senda hacia la reconciliación y la consolidación. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. La atmósfera de tensión que ya flotaba en el ambiente se hizo aún más densa y palpable cuando Alejandra reunió el coraje para compartir la impactante noticia con su progenitora. La reacción de Terelu, fiel a su carácter, fue tan inmediata como visceral, una explosión de emociones desbordadas que no pudo contener. Cuando su hija le mostró la fotografía del test positivo en la pantalla de su dispositivo móvil, Terelu solo atinó a articular con un grito ahogado y lleno de desesperación. «No puede ser, otra vez no, hija». La exclamación se acompañó de un llanto amargo para luego sumirse en un silencio gélido, incapaz de procesar o articular una respuesta. La noticia, lejos de suscitar alegría o esperanza, la retrotrajo emocionalmente a un punto de dolor y agotamiento del que creía haber emergido por completo. No había transcurrido el tiempo suficiente desde la vorágine del primer embarazo, con sus omnipresentes portadas, los debates televisivos encendidos, los despiadados ataques públicos, las opiniones sin filtro que laceraban y la asfixiante presión mediática que la había asfixiado. Para Terelu, la perspectiva de este segundo embarazo no era simplemente una preocupación de índole maternal. Lo vivía como una dolorosa confirmación de una estructura familiar que se resistía a sanar, una herida abierta que se reabría con cada nueva polémica. Y el hecho de que Carlo fuera, una vez más, el padre del vástago, añadía capas de complejidad insuperables a la ya de por sí intrincada situación. Terelu nunca había depositado su confianza en él, percibiéndolo como un individuo de carácter inestable, con intenciones que le resultaban profundamente cuestionables. Lo veía como alguien primordialmente interesado en capitalizar la exposición pública que el apellido Campos podía ofrecer, más que en la construcción de una relación sólida y un futuro familiar estable. Aunque en sus apariciones públicas había optado por una contención admirable, en la intimidad de su círculo más cercano, jamás había ocultado su profunda y arraigada desconfianza hacia él, un sentimiento que se había cimentado con el tiempo. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. La inquietud más profunda de Terelu residía en la percepción de que, en esta ocasión, la trama parecía trascender cualquier límite previamente establecido. Según revelaciones de fuentes cercanas y con conocimiento de causa, Alejandra y Carlo se encontraban inmersos en avanzadas negociaciones con una de las publicaciones más influyentes del panorama rosa nacional. El objetivo, sellar un pacto para anunciar oficialmente el embarazo en una portada exclusiva, por una suma que se rumorea rozaba los 60.000 euros. Pero este lucrativo acuerdo con la revista era solo la punta del iceberg de un proyecto mucho más ambicioso y en fase de desarrollo. Se hablaba con insistencia de la gestación de una miniserie documental, un docureality que se proponía desvelar paso a paso el proceso completo de la gestación. Desde la aparición de los primeros síntomas hasta el momento del parto y los primeros días de vida del recién nacido, ofreciendo una ventana sin precedentes a su intimidad. Este novedoso proyecto audiovisual, concebido con la clara intención de ser un testimonio de su vida, estaba siendo meticulosamente negociado por Carlo y Alejandra con una prestigiosa productora, reconocida por su especialización en contenidos destinados a plataformas de streaming. La esencia de la propuesta se centraba en presentar su historia como un viaje de redención y evolución personal, bajo un título provisional que ya resonaba con fuerza en los mentideros mediáticos. Alejandra y Carlo, nuestra segunda oportunidad, se perfilaba como una fusión innovadora entre el formato documental y un reality de marcado componente emocional, cuyo hilo conductor sería la intrincada evolución de su vínculo afectivo, la inminente llegada de su nuevo retoño y la supuesta metamorfosis vital de Carlo, tras las controversias judiciales que habían marcado su trayectoria. La idea, sin embargo, había polarizado las reacciones dentro del círculo más íntimo de Alejandra, generando opiniones encontradas y un debate acalorado sobre la conveniencia de tanta exposición. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa.
La furia contenida de Terelu alcanzó su punto álgido cuando se enteró de que su hija y Carlo no solo estaban a punto de cerrar una jugosa exclusiva con una revista, sino que también ultimaban los detalles para una serie documental sobre su embarazo. Según relatos de testigos presenciales, la indignación de Terelu se desbordó en una acalorada confrontación con Alejandra, donde sus palabras resonaron con la fuerza de un grito. ¿También vais a vender el parto? ¿Os habéis vuelto locos? Esta explosión no fue un mero arrebato impulsivo. Para Terelu se estaba traspasando una línea inaceptable, la de convertir la sacralidad de la maternidad en un mero espectáculo mediático, una mercancía más en el mercado del entretenimiento. Consideraba que Carlo estaba explotando la situación buscando un vil lucro, y aún peor, intentando lavar su maltrecha imagen pública a costa del renombrado apellido Campos. Una afrenta que ella, bajo ningún concepto, estaba dispuesta a tolerar o pasar por alto, cueste lo que cueste. Incluso Carmen Borrego, quien hasta ese momento solía adoptar una postura más conciliadora y menos confrontacional dentro del intrincado entramado familiar, comenzó a manifestar serias reservas ante la deriva de los acontecimientos. Aunque en público se había abstenido de emitir declaraciones tan contundentes como las de su hermana Terelu, en la intimidad de su círculo más cercano, no había dudado en confesar su honda preocupación por la vertiginosa exposición mediática que estaban abrazando Alejandra y Carlo. Mamá nunca habría querido esto, se la habría escuchado pronunciar en una conversación privada, en una clara alusión a la memoria de la matriarca María Teresa Campos. Carmen temía profundamente por el prestigio de la estirpe, por el inconmensurable legado que su madre había construido con tanto esmero, y sobre todo por el futuro del neonato, que nacería ya bajo la implacable luz de los focos, privado de la posibilidad de elegir su propio camino al margen del escrutinio público. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. En las últimas semanas previas a la confirmación oficial, ciertos programas especializados en crónica rosa, como Alerta Rosa, habían comenzado a deslizar pequeños indicios, sutiles insinuaciones y pistas visuales que sembraban la duda entre la audiencia más perspicaz. Alejandra había reducido drásticamente su presencia en redes sociales, y sus inexplicables ausencias en eventos de alto perfil no habían pasado desapercibidas, encendiendo las alarmas. Ahora, con la noticia de la gestación plenamente corroborada, cada uno de esos detalles cobraba un sentido inquietante, y las filtraciones ya no parecían meras casualidades. La sospecha de que alguien del círculo más íntimo de la pareja podría estar compartiendo información a cambio de una retribución económica, o quizá como una forma velada de venganza, flotaba en el ambiente. Terelu, al ser interpelada directamente sobre este asunto, aseguró con vehemencia que si llegaba a descubrir la identidad de la persona detrás de estas revelaciones, no dudaría en emprender acciones legales sin dilación. Mientras el huracán mediático rugía a su alrededor, Carlo Constancia permanecía en un calculado silencio, absteniéndose de emitir declaraciones directas que pudieran alimentar aún más la vorágine. Sin embargo, su presencia pública hablaba por sí sola. Se dejaba ver sonriente en cada aparición, su actitud irradiaba una calma casi triunfante en las fotografías captadas por los paparazzi. Para un considerable número de observadores, esa sonrisa no era en absoluto inocente, sino parte de una estrategia deliberada. La narrativa que se estaba tejiendo alrededor de su figura era cristalina. Carlo, el hombre en búsqueda de redención, Carlo, el progenitor comprometido y responsable, Carlo, aquel que anhelaba un nuevo comienzo junto a Alejandra. Y justo en el epicentro de esta bien orquestada maniobra, comenzaba a emerger otra pieza clave, aún más controvertida: las supuestas grabaciones secretas que, según diversas fuentes, ya habían iniciado en su propia residencia. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. Las filmaciones, pensadas como el eje central de la futura docuserie, se iniciaron de forma discreta, casi imperceptible. Inicialmente, la intromisión era mínima. Una cámara velada en el salón, otra en la cocina, y micrófonos ambientales cuidadosamente situados para no trastocar en exceso su cotidianidad. No obstante, en cuestión de días, cualquier vestigio de intimidad se disolvió por completo. Alejandra y Carlo habían franqueado las puertas de su hogar a un equipo de producción audiovisual, comenzando el rodaje de los primeros segmentos de lo que, con optimismo, se convertiría en una docuserie exhaustiva sobre su gestación y su nueva andadura en pareja. La productora, experta en formatos que fusionan el documental y el reality, llegó con un séquito de profesionales. Guionistas para perfilar la narrativa, asesores de imagen para su proyección pública, encargados de contenido emocional y hasta un director de casting para posibles apariciones secundarias de amigos, familiares o médicos, todo con el fin de enriquecer la trama con personajes de apoyo que aportaran veracidad.
El proyecto se articulaba meticulosamente en capítulos, cada uno diseñado para relatar un segmento específico de esta trascendental etapa en sus vidas. La trama abarcaría desde los primeros indicios del embarazo de Alejandra, pasando por la confirmación oficial, las turbulentas reacciones de su círculo familiar, las discusiones privadas que marcaron la convivencia y la exhaustiva preparación para el momento del parto, culminando con la tan esperada llegada del recién nacido. Todo, absolutamente todo, sería capturado por las cámaras, planificado al milímetro para el consumo público. El equipo de producción no tardó en inmortalizar momentos de crucial importancia. La primera ecografía que reveló la vida incipiente, la emoción de Carlo al presenciar el latido del pequeño ser, una cena familiar que derivó en una agria disputa, o un paseo silencioso y cargado de simbolismo por las calles del centro de Madrid. Incluso se registró el instante preciso en que Alejandra, con voz temblorosa y los ojos velados por la emoción, estampaba su firma en el contrato con la productora. En ese preciso momento no había ya vuelta atrás. La historia de su segundo hijo dejaba de ser un mero relato personal para transformarse en un producto audiovisual con una fecha de estreno ya fijada, para el mes inmediatamente posterior al nacimiento. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. Las tensiones internas, ya elevadas, se dispararon cuando Terelu, sin previo aviso, se presentó de improviso en casa de su hija. Su propósito era hablar en persona, entender la situación, pero al franquear la puerta se encontró con el equipo de grabación ya instalado. Luces encendidas, cámaras en posición y técnicos ajustando micrófonos. La reacción de Terelu fue inmediata. Testigos aseguran que permaneció en shock unos segundos antes de explotar. No comprendía lo que veía. Exigió explicaciones y preguntó a los cámaras si tenían permiso para estar allí. Al darse cuenta de que Alejandra había autorizado todo, su mirada de decepción fue imposible de disimular. También vais a grabar el parto y el bautizo y mi reacción. Esto es una locura, habéis convertido vuestra vida en contenido. Mi hija ya no es mía, es de la televisión, gritó entre portazos y lágrimas contenidas. Alejandra intentó calmarla, justificar la decisión, explicando que necesitaban ingresos y que era una forma de dominar la narrativa, impidiendo que otros manipularan su historia. Sin embargo, para Terelu nada de aquello tenía fundamento. Se marchó sin escuchar más, con el semblante descompuesto y la voz rota. Aquella misma noche, según allegados, envió un mensaje desolador a sus amistades más íntimas. Se acabó. No puedo seguir viendo cómo se destruye todo lo que construimos. Mientras tanto, Carlo parecía adaptarse con una naturalidad sorprendente a este nuevo escenario. A diferencia de Terelu, él no mostraba incomodidad alguna ante las cámaras. De hecho, en numerosas secuencias registradas para la docuserie, su imagen aparecía meticulosamente cuidada. En las entrevistas personales filmadas como parte del proyecto, Carlo se presentaba reflexivo, afectuoso y sensible, un perfil muy alejado del controvertido personaje que había arrastrado durante años, dejando atrás su turbulento pasado. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. Su historial conflictivo, sus recurrentes roces con la justicia y su previa imagen de figura pública problemática parecían desvanecerse por completo bajo la piel de un nuevo rol cuidadosamente construido. El del padre redimido. En las plataformas digitales, las reacciones de los seguidores se mostraban divididas, reflejando la polarización de la opinión pública. Algunos espectadores argumentaban que Carlo estaba utilizando a su vástago y la vulnerabilidad emocional de Alejandra como un mero instrumento para lavar su imagen. Otros, en cambio, lo defendían con vehemencia, invocando el principio de que todo individuo merece una segunda oportunidad para enmendar sus errores. Lo innegable es que el equipo de producción había demostrado una habilidad magistral para forjar una narrativa convincente y poderosa, donde cada interacción, cada emoción y cada suspiro eran meticulosamente registrados, editados y presentados como un viaje emocional de autenticidad desarmante. Sin embargo, la pregunta subyacente persistía, flotando en el aire: ¿cuánto de lo mostrado era genuina realidad y cuánto una calculada estrategia? A pesar de haber estampado su rúbrica en el contrato inicial y de haber participado activamente en el rodaje, una sensación de profunda incomodidad y una creciente desazón comenzaron a invadirla. Se sentía invadida, perpetuamente observada, cada movimiento escrutado, cada palabra analizada, cada lágrima capturada sin piedad por una lente que no conocía descanso. En la intimidad de su fuero interno, la pregunta se agigantaba: ¿valía la pena tanta exposición? ¿Era realmente esto lo que anhelaba para la vida de su vástago? Una noche de angustia confió a una amiga: estoy exhausta, dudo si hago lo correcto, me siento como si mi vida se deslizara sin control. Este agotamiento no era exclusivo suyo.
Carmen Borrego, hasta entonces un pilar de contención, se quebró en llanto durante una entrevista en Alerta Rosa. «Esto es demasiado», exclamó luchando por la entereza. «Mi madre se está revolviendo en su tumba». Su mirada, más que sus palabras, reflejaba la devastación. El legado de María Teresa Campos parecía reducido a un mero culebrón familiar con tratos millonarios y cámaras intrusivas, un sacrilegio para la memoria de la matriarca. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa. El clan Campos se encontraba fracturado sin remedio. Terelu no se comunicaba con su hija y Carmen se debatía entre la lealtad y el pavor mediático. La prensa insaciable alimentaba titulares comparando a Alejandra y Carlo con otras figuras, aunque su historia era más cruda. En este huracán, la pareja escogió para la bebé el nombre Teresa María, un tributo cargado de simbolismo a la matriarca. Este gesto, lejos de unificar, se tornó en controversia. Terelu lo sintió como apropiación, acusando a Carlo de blanquear su imagen con el apellido Campos. «Eso no se hace si no hay respeto», habría sentenciado. Carmen, incómoda, no se posicionó. El debate se encendió homenaje o estrategia, mientras se negociaba el bautizo. Íntimo o gran evento mediático, Carlo quería venderlo todo. Terelu advirtió: «Si hay cámaras, no iré». Las decisiones se acumulaban, las emociones se desbordaban, y el documental amenazaba con ser el cataclismo para la saga. El día del alumbramiento llegó. Alejandra fue ingresada en la Clínica San Rafael de Madrid, transformando lo íntimo en operación mediática. La información se filtró y cámaras, incluso las de la docuserie autorizadas, aguardaban para registrar el nacimiento de Teresa María. Las horas postparto revelaron una cruda realidad. Alejandra sufrió una severa crisis de ansiedad, exigiendo el cese de grabaciones y aislamiento. La productora detuvo la filmación ante el colapso emocional. Mientras el público debatía la mercantilización del momento, un mensaje inesperado de Edmundo Bigote a Rosette: «Aunque no me queráis cerca, esa niña también lleva sangre Campos». «Que sea feliz» avivó aún más la polémica. Poco después, Alejandra desapareció de la vida pública. Un contundente comunicado anunció su retiro definitivo para criar a sus hijos en libertad, sin cámaras ni más capítulos. La noticia fue una bomba. Docuserie cancelada, acuerdos esfumados, Carlo quedó solo, su valor mediático disuelto. Terelu, entre tristeza y leve alivio, asimiló la distancia de su hija, aunque la sintiera perdida. Carmen optó por el silencio, Carlo se desvaneció. El nombre Teresa María simbolizó la fractura. Alejandra encontró paz lejos de los focos, demostrando que proteger a su hija implicaba una renuncia total. La historia, que lo tuvo todo, concluyó en un silencio abrupto, cerrando un capítulo mediático que expuso y consumió a una familia, abrazando la privacidad. Recuerden suscribirse al canal Alerta Rosa.